Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín, volviendo de las Pascuas, muy dispuestos, pero al mismo tiempo un poco indispuestos para empezar de nuevo. ¿Por qué indispuesto, querido Héctor? Porque me la pasé muy bien estos días de asueto, y entonces volver a la vorágine siempre requiere un pequeño ajuste mental y emocional, pero bueno, ha sido una semana interesante. Yo creo que sí. Esta respuesta que hizo el presidente Peña a Trump me parece que es una cosa que hay que celebrar, porque yo he sido muy crítico de lo que incluso un número completo de la revista Nexos bautizó como el silencio de los pinos, y es esta característica de este gobierno de no hablar, de no explicar, de no comunicarse claramente, constantemente con su sociedad, de no dar la cara, incluso en defensa de sus propias cosas, de haber quedado como amedrentado por distintas salidas muy malas que el gobierno hizo, por ejemplo, en defensa de todo el tema de la Casa Blanca, y ya no digamos del tema de Ayotzinapa. Pero la verdad es que y quiero reconocer que el presidente encontró en esta respuesta que le hizo a Trump el tono adecuado, y además las emociones que muchos mexicanos, yo me atrevería a decir que la inmensa mayoría de los mexicanos, pues teníamos ya acumuladas contra este señor que se dedica desde que empezó su campaña a insultarnos, a usarnos como saco de boxeo cada vez que tiene una necesidad política, a llamarnos criminales, a denostar nuestro país, a amenazar a México, y la verdad es que yo creo que estábamos los mexicanos, o una gran mayoría de los mexicanos, muy hartos de este tono, de estos insultos constantes, y como echando de menos una posición del presidente en lo personal, con relación a este discurso de discriminación y de desprecio que baja del actual habitante de la Casa Blanca. Entonces, me parece que el presidente encontró el tono correcto, el tono digamos que convoca y convocó la adhesión incluso de sus rivales políticos en estos momentos de gran rivalidad política por las elecciones, porque yo creo, Joaquín, que tocó una fibra que estaba esperando ser tocada, y es esta de que México no es un país que se quiere dejar insultar, ¿no? Y ya la lista de insultos era intolerable, y lo cierto es que estábamos un poco resignados a la idea de que en esto tampoco el gobierno iba a hablar, pero no, habló, y yo creo que habló muy bien el presidente Peña. Sí, yo coincido, además del mejor mensaje que ha pronunciado. Yo podría decir que en los un poco más de 5 años de su gobierno, 5 años y 4 meses. Yo creo que la oportunidad, la calidad de algunas de las frases, diciendo que no le tenemos miedo a negociar, pero no vamos a negociar con miedo, y también digamos de político profesional a político profesional, decirle: si tienes problemas con tu política interna, pues dirígete a tus actores políticos internos, no nos uses a nosotros como banda de rebote para tus propósitos políticos electorales allá en tu país. Y me parece que pues el presidente pintó una raya en el sentido, por lo menos, de decir: a nosotros
deja de insultarnos, ¿no? Sí, es la frase esa que dijo, ¿no? Si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos. Y ojalá esto sea, digamos, el principio de sin alardes. Me gustó también el tono, pues muy ponderado, pero muy enérgico, sin alardes, pero sí, cada vez que te insultan tienes que pues reaccionar y elevarle el costo del insulto a quien te insulta, ¿no? Sí. Esto no quiere decir que tienes que irte a los golpes, ni tienes que tomar decisiones extremas que pueden poner en riesgo las relaciones económicas o diplomáticas, pero sí tiene que quedar bien claro de que no estás dispuesto a aceptar así como a la pasada, ¿no? Como a la pasada un insulto, y como a la siguiente pasada y al siguiente tuit otro insulto, y que se haga como una especie de rutina de que cada vez que quiere te insulta. Bueno, pues cada vez que te insulte se lo regresas y le haces sentir que está yendo por el camino de la enemistad y de la descomposición de las relaciones, de manera que le cueste. Y esto me parece que debería digamos generalizarse en el entorno político mexicano. Me gustó, me pareció mucho más radical, digamos, mucho más como más al fondo de las relaciones, la posición que tomó el Senado. Sí. Pero claro, el Senado hace eso en términos de que es una declaración de que tenemos que suspender nuestras relaciones de cooperación en distintos frentes si esta actitud y estos insultos y estos actos agresivos contra México continúan. Me parece muy bien que el Senado tome esa posición. Es distinta a la posición del jefe del Ejecutivo, que va a tomar esas decisiones, porque hacer eso puede tener consecuencias muy serias. Entonces el Poder Ejecutivo está obligado a la responsabilidad en esa materia. Pero yo no, y creo que muchos mexicanos no estábamos pidiendo tanto como poner las relaciones en un límite de no cooperación. Estábamos simplemente esperando que el presidente dijera: a nosotros nos dejas de insultar. Y esto es lo que hizo, y me parece que lo hizo muy bien, y creo que cosechó esa fibra de adhesión, de simpatía, pues yo diría que hasta de sano nacionalismo, que estaba latiendo ahí durante todos estos meses, en la terrible experiencia de tener un presidente en Estados Unidos que desde la altísima tribuna que tiene, sí, ha elegido a México como puerquito. Así es. Pero yo creo que el presidente puso muy bien su posición, y creo que lo hizo en nombre de los sentimientos de la inmensa mayoría de los mexicanos. Pues sí, y qué bien que lo hizo, y gracias, querido Héctor, y te mando un abrazo. Un abrazo, Joaquín, nos vemos. Que estés muy bien. El doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos.